on guztioi, ongi etorriak izan zaitezte, plazerra da, zuek guztiok hemen izatea. Vamos a tener la oportunidad de escuchar y dialogar con personas, colectivos y grupos vulnerados con el fin de que puedan dar a conocer su realidad de primera mano y sus propuestas de trabajo inclusivas, diversas y sostenibles para contribuir a la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a contar con la introducción de la directora de UNESCO Etxea, que son impulsores del proyecto, Arantza Hacha. UNESCO Etxea es una asociación de personas y entidades que estamos comprometidas con los principios de las Naciones Unidas y la UNESCO y queremos generar actitudes individuales y colectivas para que la sociedad vasca asuma como propios los valores de los derechos humanos, haciéndonos partícipes del reto global del desarrollo sostenible de los pueblos. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 164 metas pretenden hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Que la agenda solo transformará las realidades si tiene en cuenta las necesidades y particularidades de cada colectivo, especialmente aquellos colectivos más vulnerados. No avancemos dejando a nadie atrás, nadie se queda atrás, dejamos a las personas atrás. Queremos seguir insistiendo que la Agenda 2030 solo puede leerse en clave de derechos humanos. Tenemos herramientas para ir reforzando uno con otro. Vamos a escuchar esos casos de estudio, ¿no? Esas conclusiones generales, poniendo foco realmente donde se necesita. Hemos querido poner sobre la mesa pues, las dificultades que tenemos las mujeres migradas a la hora de alcanzar el desarrollo pleno que pretende la Agenda 2030. Si queremos poner sobre la mesa las situaciones que nos vulneran, las normativas son las primeras que hay que destacar. Sin el padrón, efectivamente, no hay acceso a los servicios sociales, o las personas, sobre todo las que están en situación irregular, tienen que abrirse camino en el trabajo sumergido. Para las mujeres migradas, este trabajo precario se encuentra en el sector de los cuidados y del trabajo del hogar. Para nosotras, la Agenda 2030 sí creemos que es una aliada, nos invita a generar suficientes alianzas para que todos los objetivos se puedan cumplir y que nadie se quede atrás realmente. El Foro Rural Mundial representan a 35 millones de agricultores y agricultoras familiares en el mundo. A veces se nos olvida, pero es un sector el mayor empleador del mundo y proporciona medios de vida a 40% de la población mundial. La brecha de género es una dimensión que es muy visible en el sector agrícola. La mayor problemática es que es un estado de precariedad laboral pues, extremo, ¿no? Que son contratos que vinculados a la tarea y no al tiempo. Todas juntas muy relevante, interesante para poner a las personas en el centro. Somos un colectivo que llevamos, sufriendo las consecuencias de la crisis del 2008. Nosotras ponemos el foco especialmente en el desarrollo de un proyecto de vida digno. Hablamos de empleo, hablamos de vivienda y de todo lo que nos rodea en este desarrollo de proyecto de vida digno. La emancipación en Euskadi está en 30 años. Nos gustaría salir de casa entre los 23 y los 25 años. Bueno, es más asumible pagar una hipoteca que un alquiler, pero nos encontramos en la situación de una inestabilidad en la que no podemos entrar en una hipoteca, ¿no? El pueblo gitano es la peor etnia valorada y reconocida socialmente. Las familias gitanas viven en extrema pobreza. Solo el 6% de las mujeres gitanas en Bilbao han titulado con éxito la segunda etapa educativa. Hemos sido objeto de ataques racistas. Se nos ha acusado de transmisoras del virus. El feminismo gitano, esa es la lucha contra las violencias machistas, pero también contra este sistema antigitano, racista, clasista, patriarcal. Gay2 es una asociación que está compuesta por un grupo de personas a las que une el objetivo de conseguir el reconocimiento pleno de los derechos fundamentales a la dignidad, a la igualdad y al libre desarrollo de la sexoafectividad para las personas de los colectivos LGTBIQ+, así como el fin de toda discriminación legal y social por razón de la orientación sexual o de la identidad de género. Es necesario luchar con el objetivo de que todas seamos iguales con nuestras diferencias y en diversidad, pero con los mismos derechos. Las sociedades están compuestas por grupos muy diversos, con ciertas características y reivindicaciones comunes. Las ideas preconcebidas hacia una persona por su pertenencia a un grupo concreto carecen de coherencia con la realidad social actual. Personas pertenecientes a grupos objeto de estas ideas discriminatorias vean vulnerados sus derechos fundamentales y por ello hablemos de grupos vulnerados y no de grupos vulnerables. Siendo nuestro objetivo situar a todas las personas en el centro, no podemos concebir la idea de dejar a alguien atrás y sobre todo desde la participación activa
de la sociedad civil en la construcción de las políticas públicas. Por un lado tenemos todas esas desigualdades que existen y tenemos todos esos derechos humanos que existen y ambas son realidad, pero ambas son muy intangibles, ¿no? Entonces, los derechos humanos son, digamos, garantías jurídicas universales. En teoría están ahí para proteger determinados valores que son los que nos hacen ser seres humanos. Al final son derechos que se consiguen por luchas sociales. Pero la realidad es la de este dibujo, ¿no? Que a la hora de seguir eligiendo, ¿no? Pues a quien eligen es al hombre blanco heteronormativo de determinada clase social. Tenemos que también trabajar a veces desde nuestras organizaciones en ir más allá de esto, ¿no? O sea, en que las personas que realmente pueden generar determinados cambios se acuerden de que tienen que hacerlos. La entidad Amesten es una asociación que trabaja por la inclusión de personas con diversidad funcional. Hay una división normalidad-no normalidad que se ha configurado en este sistema, ¿no? Y quién o quiénes han decidido esto y en base a qué, ¿no? Las personas debemos ser iguales en cuanto a derechos y oportunidades, pero también debemos poder tener el derecho a ser diferentes. Sí es necesario construir comunidades que funcionen y den respuesta a todas las personas, que esto sería un ganar-ganar de toda la sociedad. Oscarte nació en el año 2000 en Bilbao. Tenemos como misión fomentar la solidaridad entre los pueblos y construir una sociedad donde todas las personas podamos convivir de forma respetuosa. Desde Oscarte vemos súper necesaria la sensibilización, la divulgación y la educación para visibilizar las diferentes realidades del sur y, a su vez, la incidencia social y política. Acercar lo local a lo global y lo global al local es necesario para dar voz, sobre todo en las acciones que hacemos de educación en Vizcaya, a las mujeres con las que trabajamos en Guatemala. El proceso de Todas Juntas, aparte de ser un proceso muy enriquecedor, creo que es un proceso de transformación a través del conocimiento y reconocimiento mutuo. No somos las otras, somos como vosotras. Diversidad y transversalidad, creo que es lo que mejor lo define. Fomentar políticas públicas para contribuir al fortalecimiento de los colectivos vulnerados. La lucha contra el antigitanismo es de todas las personas. Generar y construir espacios inclusivos y comunidades que funcionen bien para todas las personas, también para las personas con diversidad funcional. Todas juntas de la mano, sumando saberes en colectivo. Lo que hemos hecho es situar, sobre todo, y lo más importante, a las personas en el centro, es de lo que se trata. Eskerrik asko guztioi, plazarra izan da zuekin beste behin ere egotea. Segi dezagun burrukan. Eskerrik asko.